cómo seguimos y cómo estamos en la unidad de COVID. Empezamos la pandemia con muchas incógnitas, luego ya a sala llena y con muchos problemas en la evolución de los pacientes, fuimos viendo de que mucho se nos surgía la alta probabilidad de que los pacientes hagan enfermedades tromboembólicas. Entonces, en cada pase de sala y discusiones nuestras de pasillo, era anticoagular o no anticoagular. En cada paciente los criterios eran los mismos, pero cada paciente se comportaba de forma distinta, ¿no? Y a medida que iba pasando el tiempo, también pensábamos de qué forma anticoagular y qué tipo de heparina utilizar. Entonces, cada vez las preguntas eran más, y también el recurso empezaba a hacerse poco. La idea es poder generar, como dije antes, este documento para poder hacer uso del recurso lo mejor posible y de la forma más segura para los pacientes. Los objetivos del documento: definir los pacientes de riesgo para enfermedad tromboembólica venosa, esto lo vamos a explicar más adelante; definir la indicación de tromboprofilaxis para la enfermedad tromboembólica venosa. Hablamos de enfermedad tromboembólica venosa ATP-TEP. Definir los criterios para indicar tratamiento de anticoagulación en los pacientes internados, unificar el uso de anticoagulantes en unidades COVID y evaluar las indicaciones de estudios de imágenes según el rendimiento diagnóstico y accesibilidad. Esto se desprende por la misma necesidad de la anticoagulación en los pacientes y la misma necesidad de avanzar en los diagnósticos para TDP-TEP, ¿sí? Intentamos aproximarnos a poder dar una recomendación de cómo utilizar, ¿no? Los estudios diagnósticos, que ya, si bien todos sabemos cómo utilizarlos, de ver cómo poder generar la misma accesibilidad, sabiendo de que no todos tienen tomografía en los hospitales, no todos tienen ecocardiograma en los hospitales, y no todos tienen los marcadores bioquímicos en los hospitales, y tampoco los marcadores bioquímicos a veces, ¿no?, están tan rápidos. El alcance, bueno, nada. Acá en el documento está mucho más explayado, pero básicamente lo que queremos describir en este apartado es la coagulopatía inducida por sepsis por COVID, ¿no? Lo que se vio y lo que se describe en los distintos artículos es que la coagulopatía inducida por COVID-19 tiene varias vías de activación. Es por eso que a veces vemos dímeros D muy elevados, otras veces no los vemos elevados y sin embargo pueden hacer trombosis igual, ¿sí? También están las vías solamente de inflamación que puede activar al estado protrombótico, donde se involucran interleuquinas. Es por eso que los pacientes se comportan de forma distinta. La interleuquina 6 es uno de los mediadores que más se nombra en los distintos documentos, pero que nadie dosa y no tenemos cómo dosarlo. Entonces vemos de que muchos pacientes tienen un perfil como de CID y otros no. Entonces vemos distintos marcadores que son los que nosotros deberíamos saber interpretar en cada paciente. El alcance involucra a los pacientes adultos con esta coagulopatía por COVID-19, que bueno, muy bien explicaron las chicas hematólogas la vez pasada, y el objetivo ahora no es entrar en detalle de este tipo, porque tampoco me lo acuerdo. Esto es un poco de lo mismo. Acá lo que tratamos de hacer también en este apartado de alcance es mostrar un score, que es el score que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Que este score es el de la coagulopatía inducida por sepsis, que es el mismo que las sociedades están habilitando para poder utilizar en los pacientes con COVID-19, ¿no? Fíjense que utiliza marcadores que no son difíciles de conseguir rápidamente por los laboratorios: plaquetas, TP, el tiempo de protombina, el RIN y el SOFA, ¿no? Y rápidamente se pueden clasificar los pacientes cuando tienen puntaje mayor o igual a 4, en alto riesgo o bajo riesgo para enfermedad tromboembólica,
y el puntaje mayor a 4 se había asociado ya en en unos estudios con alto riesgo de mortalidad, ¿no? Nosotros queríamos traer esto al principio como para saber y para poder ver si pues, se puede llegar a utilizar, con lo cual nosotros involucramos a este score en las recomendaciones. Los métodos lo explico rápidamente. Hicimos preguntas clínicas de investigación, intentamos mandarlas a todos los referentes también nuestros, jefes, compañeros y otros servicios para ver si quieren detallarlo distintas, si nos faltaba algo en la pregunta. Cuando las preguntas están buenas y son completas, salen recomendaciones buenas. Es el lema que tenemos cada vez que vamos a hacer una guía. Entonces, tuvimos bastante tiempo redundando en las preguntas y creo que no se hicieron demás correcciones. Pero bueno, si alguien quiere de alguna forma discutirlas, también se puede hacer ahora porque el documento no está cerrado. Una vez que consensuamos las preguntas, lo que hicimos fue una búsqueda en distintos buscadores. Buscadores primarios, que ya todo el mundo conoce, bibliotecas virtuales, que por ahí tenemos accesos, sociedades médicas, que todas las sociedades escribieron algo al respecto, ¿sí? Y las recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud de la Nación y organizaciones como la OMS. También estuvimos consultando a la gente del Hospital Fernández, que es el grupo de la unidad COVID, y preguntando a ver qué es lo que hacían con respecto a la anticoagulación. También se consultó a los autores de un estudio, de uno de los estudios primarios observacionales que se hizo en 3 hospitales en Nueva York y que amablemente nos han respondido los mails que estuvimos mandando. La bibliografía encontrada se clasificó según la evidencia. La mayor evidencia son trabajos observacionales, o sea que tampoco había mucha discusión ahí. Lo que se intentó hacer es agrupar consensos de sociedades, resúmenes de recomendaciones y guías de práctica clínica. Las agrupamos y los estudios primarios encontrados lo que hicimos fue poder analizarlos con la metodología Gray. A Gray solamente lo utilizamos para clasificar la evidencia, ¿sí? Y no pudimos poder hacer la recomendación con las tablas, porque se necesita mucho más tiempo y mucho más detalle y mucha más gente. No se realizó la adaptación de guías de práctica clínica porque las guías no traían demasiada información. Si le pasábamos una guía, seguramente a las guías iban a dar por debajo de 7 y de baja calidad. Lo que hicimos fue poder ver y evaluar tanto la recomendación como la bibliografía, que siempre redundaba y era la misma. Y las recomendaciones las hicimos con el grupo redactor, por consenso, y utilizamos solamente la redacción de metodología Gray, adecuándola, tratando de adecuarla a cada servicio. Y el grupo al final dejó una redacción de una posible adaptación. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿No? ¿Alguna pregunta sobre la metodología o sobre qué hicimos o qué no hicimos? ¿O por qué? Todo bien, Luchito. Sigamos, sigamos. Bueno, nada, vamos a empezar directamente con la primera pregunta de investigación. La primera pregunta de investigación dice: a los pacientes adultos internados por neumonía grave por COVID-19, la tromboprofilaxis para enfermedad tromboembólica venosa con heparina sódica en dosis profiláctica, que ya la conocemos, es menos efectiva que la dosis intermedia. A dosis intermedia, que es la dosis que se estaba intentando indicar en todos los pacientes de la internación para prevenir TBP o TEP, ¿sí? Nosotros, este trabajo lo hizo Ceci y lo hizo Mica, redundamos mucho en las bibliografías porque las bibliografías son las mismas tanto como para tromboprofilaxis como para anticoagulación. Así que tanto en la pregunta 1 como en la pregunta 2 vamos a ir explicando cada una. Lo que pudimos ver, tanto en consensos de sociedades
como en guías de práctica clínica. La guía de práctica clínica que más prestigio tiene en este tema es la guía CHES, que tanto las chicas, tanto Mercedes como Graciela nos habían mandado, la estuvieron leyendo y nosotros también estuvimos leyendo las recomendaciones, ¿sí? Pudimos hacer la recomendación, ¿sí? Y pudimos poner el valor de la evidencia que tiene. La recomendación que pudimos sacar sobre esta pregunta es que se recomienda no indicar dosis intermedias de anticoagulantes a todos los pacientes internados con neumonía grave por COVID, ya que no hay evidencia disponible de que esta intervención mejore la sobrevida en comparación de dosis profilácticas. Y la evidencia que hay es débil en contra y se basa en dos estudios observacionales, básicamente, que son estudios que se hicieron, en los cuales no se pudieron separar los grupos, no se pudieron separar los grupos de profilaxis como de anticoagulación sin poder sacar algunas conclusiones. Sin embargo, el grupo redactor recomienda iniciar dosis profilácticas de anticoagulación en pacientes adultos internados con neumonía grave por COVID. Se recomienda el uso de dosis intermedias de anticoagulación, en este caso heparina sódica 5.000 unidades cada 8, ante riesgo aumentado de trombosis. Esto definido por qué? Por requerimiento de CAFO, requerimiento de BNI o índice de coagulopatía inducida por sepsis mayor o igual a 4, o un dímero D mayor a 3.000, o peso mayor a 100 kilos, o historia personal de eventos tromboembólicos o cáncer activo. ¿Sí? Estas recomendaciones nosotros las pudimos ver que son puntos que se utilizaron en los mismos estudios observacionales, donde ellos intentaban separar a grupos de alto riesgo de bajo riesgo para poder anticoagular. Entonces lo que hicimos fue poder adaptar para poder separar. La gran pregunta era si a todos o no a todos. Evidentemente hay algunas sociedades y hay algunas recomendaciones de expertos que se basan en estos dos estudios observacionales. Entonces, si bien la recomendación no hay una evidencia alta para indicarle a todos anticoagulación a dosis intermedia, nosotros lo que hicimos fue poder separarlos por la bibliografía. Entonces nos quedarían dos grupos, uno de bajo riesgo, al cual nos impresiona que deberíamos seguir con la heparina cada 12, y a los que sí cumplan estos criterios, ponerle la heparina a dosis intermedia. La segunda pregunta es más ostentosa. En pacientes adultos internados con neumonía grave por COVID, que no responden en forma óptima al tratamiento médico. Cuando hablamos de tratamiento médico, hablamos del tratamiento que se da en la unidad, aporte de oxígeno, sea cual sea la forma, dexametasona en medidas generales, en tiempo prudencial, pusimos dentro de las 48 horas, el tratamiento anticoagulante mejora la sobrevida a corto plazo comparado con la tromboprofilaxis por enfermedad tromboembólica venosa. Acá agregamos algunas preguntas porque estas mismas preguntas, si bien se podrían hacer aparte, nos pareció que por ahí se iban a responder en el mismo grupo. ¿El dosaje del dímero D tiene valor diagnóstico pronóstico para predecir la enfermedad tromboembólica venosa? ¿Y en qué pacientes se recomienda realizar la angio-TC? Era una de las preguntas que más estuvo en la presentación de la vez pasada, más que nada en los hospitales que no tienen acceso, o sea que todos los hospitales tienen acceso, pero que no tienen un rápido acceso, porque están en el interior y por ahí los pacientes están inestables para poder trasladarlos. Lo que nosotros pusimos en esta recomendación se recomienda no indicar terapia de anticoagulación a todos los pacientes internados con neumonía grave COVID, ya que no hay evidencia disponible que observe mejoría en la sobrevida en comparación con la tromboprofilaxis. La evidencia es débil en contra, son los mismos 2 o 3 estudios observacionales que hablan de mortalidad y hablan de anticoagulación. Lo que pasó en estos estudios es que nunca se pudo separar, primeramente, al no ser un ensayo clínico controlado, al no aleatorizar a los pacientes, no se pudo separar a los pacientes al subgrupo de tromboprofilaxis y a los pacientes con anticoagulación. ¿Sí?
De todas formas, acá se abre todavía otra pregunta más, porque los pacientes que pueden llegar a tener TBP, ¿sí?, e insuficiencia respiratoria y tener un mal pronóstico, ¿sí?, también se abren los pacientes en los cuales no se ve TBP, pero sí tienen trastornos de perfusión en el pulmón. Estos pacientes que tienen trastornos de perfusión, que no tienen trombos, pero sí pueden tener vasoconstricción, son los más difíciles de detectar y que no se sabe cómo va a ser la evolución. Tanto aguda como aguda aumenta la mortalidad, pero crónica puede tener, le puede llegar a tener problemas crónicos de hipertensión pulmonar crónica, severa o insuficiencia respiratoria. Como les dije antes, la recomendación no es anticoagular a todo el mundo, a todos los pacientes. Sin embargo, el grupo redactor recomienda indicar terapia de anticoagulación cuando se haya confirmado la presencia de TBP o TEP por cualquiera de los métodos diagnósticos que tenemos al alcance, en ausencia de contraindicaciones y de sangrado activo y de plaquetas menos a 30.000. Indicar terapia anticoagulante ante diagnóstico de alteraciones de perfusión en parénquima pulmonar, diagnosticado por cualquier método, ya sea la tomografía con mapeo de iodo, con cetillografía perfusión, acá no puse ventilación-perfusión porque la ventilación está contraindicada, y la medición de gradientes de dióxido de carbono. Esto me animé a ponerlo porque fue lo último que se discutió con el doctor Montiel del Hospital Fernández, que era lo que estaban haciendo en la unidad COVID de ellos. Lo puse, pero bueno, es recontra discutido por lo mismo que dije antes. No se sabe cuál es el pronóstico a corto plazo de los pacientes, ¿sí?, con anticoagulación, y menos a los pacientes que no tienen TBP o TEP y que tienen solamente el trastorno de perfusión. Son dos grupos distintos, los cuales había que tratarlos de forma distinta hasta que no tengamos un ensayo clínico que los pueda agrupar. Se está por cortar, chicos, así que en 10 minutos nos conectamos de vuelta con la misma contraseña. En pacientes sin mejoría de parámetros respiratorios, a las 48 horas, y con alta sospecha de TEP, se sugiere evaluar TBP con score clínico, con marcadores bioquímicos, ecocardiografía, ultrasonografía Doppler de miembros inferiores. Esto lo detallamos con cada uno porque, digamos, en cada servicio se va a utilizar lo que se tenga y lo que se pueda tener a mano. Angio-TC, centellografía perfusión o la tomografía con mapeo de iodo, para aproximar el diagnóstico. El dímero D, como otras serologías, debe interpretarse en el contexto del paciente como marcadores de inflamación y o coagulopatía asociada a enfermedad por COVID-19. El valor por encima de 4 o 6 veces lo normal es sugestivo de inflamación y probable coagulopatía inducida por COVID-19, pero no hay evidencia que asocie a mejoría en la sobrevida si reciben terapia anticoagulante este grupo de pacientes. Entonces, poder interpretar de la mejor forma con los métodos, tanto sean de imágenes como bioquímicos, ¿sí?, sería la idea de este grupo de pacientes. Hay pacientes que tienen una alta sospecha, que son los pacientes en los cuales vamos a discutir, y es válido si el grupo tratante decide la anticoagulación, ¿sí?, ante estos pacientes. Eso fue lo que quisimos explayar en esta recomendación. Evaluar riesgo-beneficio de la terapia anticoagulante si no hay contraindicaciones para la misma, sean de bajo o alto riesgo para la coagulopatía inducida por COVID-19. Lo que se nos había ocurrido también es de quizás de poder generar, una interconsulta rápida, más que nada con hospitales del interior, con hospitales como Putralcó o como Chosmalal, que si ellos necesitan la discusión, podemos generar un espacio de charla para poder ayudarlos a que tomen la decisión de anticoagular a un paciente cuando tienen alta sospecha clínica y no tienen posibilidad de hacer algunos estudios diagnósticos de imágenes o de laboratorio. La pregunta 3, en pacientes internados con neumonía grave sin respuesta a tratamiento médico con sospecha de enfermedad tromboembólica venosa y angio-TC negativa para TEP, el centellograma ventilación-perfusión tiene mejor rendimiento de diagnóstico comparado con la angio-TC con mapeo de iodo. En caso de requerir angio-TC con mapeo de iodo, centellografía, ventilación-perfusión, ¿en qué tiempo se estima realizar el mismo? La recomendación acá
también, ¿sí? Fue difícil porque la bibliografía es escasa partiendo desde el principio de que los estudios diagnósticos merecen cierta estructura para poder decir que un estudio es mejor que otro, ¿no? Más que nada deberían ser comparados con el gold estándar. Y no encontramos, no tuvimos estudios comparados con gold estándar, lo que sí, la tomografía con yodo se comparó con centellografía y con angio-TC. La recomendación fue la siguiente: en caso de tener accesibilidad a una tomografía con mapeo de yodo y sospecha alta de TEP, podría ser válida para descartar el diagnóstico de TEP y estados alterados de perfusión del parénquima pulmonar. Débil a favor es la recomendación. Acá, lo mismo que dije antes, ya se abre la brecha para dos grupos: pacientes con TEP confirmados, segmentarios y subsegmentarios, que son los más chicos, y los pacientes que tienen alteración de la perfusión, que puede ser por la misma fisiopatología del COVID, que es la constricción de las arterias, ¿no? El grupo redactor recomienda, ante pacientes internados en recuperación respiratoria transcurridas en las primeras 48 horas de internación, se recomienda la búsqueda de TDP-TEP con cualquier método al alcance de la institución. En caso de no poder confirmar TDP-TEP, sugerimos realizar angio-TC, si el paciente puede eventualmente ser trasladado para el estudio. Si este estudio es negativo, se sugiere continuar con la alta sospecha y realizar tomografía con mapeo de yodo en busca de TEP subsegmentarios y o estados de perfusión alterados. Acá lo que puse es el estudio, uno de los estudios observacionales, que uno de los primeros que habló de anticoagulación, mortalidad y sangrados mayores, ¿sí? Y lo que quise poner en este estudio es ver unas curvas y poder reflejar que en este estudio que tiene, si ven mi puntero, a ver, bueno, dejo la flecha. Fíjense que tienen 4.389 pacientes que fueron los que se compararon terapia de no anticoagulación, anticoagulación terapéutica y anticoagulación profiláctica. Acá se dividen rápidamente en dos grupos: terapéutica y profiláctica por un lado, y los pacientes no anticoagulados. En los pacientes con profilaxis, que no te dice, digamos que no hay una dosis que ellos pudieron ver porque fue observacional, veían los pacientes cómo se utilizaba, habían intermedias, habían dosis estándar y con distintas heparinas. Todos esos efectos son los que le baja fuerza en la evidencia. Se vio que tenía menos mortalidad y que los pacientes que utilizaban profilaxis anticoagulante la terapia anticoagulante tenían menos mortalidad y tenían menos intubación. Estos mismos resultados no se pudieron sacar comparando la terapia anticoagulante con la profiláctica. Estas son las curvas. Esta es la curva. Fíjense que la curva verde tenía mayor mortalidad, ¿sí? Los que no tenían ninguna de las dos, y después no se puede diferenciar la azul de la roja, que son la profilaxis y la terapéutica. Pero bueno, la diferencia a nada es grotesca. Y esta es la otra curva en la que muestra de que tanto la mortalidad no hay grandes diferencias en la terapéutica con la profiláctica. Esto es lo que dice la evidencia. De este trabajo anterior se le escribió por mail al autor y ellos nos dicen de que no pudieron diferenciar ni la terapéutica ni la profiláctica y que están en un ensayo, ya están haciendo un ensayo con los cuales Argentina no pudo participar. Yo me ofrecí para participar, no yo para anticoagularme, sino la gente del servicio, tampoco los médicos, ¿no? Sino los pacientes, así que iba a tener prontas respuestas a ver si les interesa que participe algún otro centro. Y ellos sí diferenciaron a los pacientes, esta parte no se la entendí porque, bueno, no tengo yo, no se la entendí porque ellos sí diferenciaban en los grupos de anticoagulación y profilaxis, sacaban a los pacientes con insuficiencia renal. Y este es el otro estudio, que este es un poquito
es anterior, que fue el primero que habló de que la anticoagulación podría disminuir la mortalidad. Luego de este estudio observacional de Ning Tang, ¿sí? Salió el otro estudio que fue hecho en Nueva York. Esta es la tabla Gray que se utilizó para evaluar la evidencia de los dos estudios. Recordemos que las tablas estas se pusieron para evaluar estudios observacionales y para y lo que hace es evaluarlos como tal, ¿no? Bueno, muchas gracias. Se debe estar por cortar, así que me voy corriendo. Excelente, Luchito, la presentación, todo lo que han elaborado con los chicos, la verdad, muy bueno, ¿eh? Muy clarito. Y creo que las recomendaciones están bastante claras. Y creo que hay que seguir viendo la evidencia que vaya saliendo. Todavía hay falta de evidencia. Ahí justo encontré un trabajo del Journal de Cirugía Vascular que hay 39 ensayos en marcha. Y bueno, veremos cuando estén terminados que hablan de todo esto. Profilaxis, dosis para anticoagular. Bueno, son 39 que ahí a lo mejor tengamos más respuestas. Pero creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta por el tema de la distinta frecuencia de enfermedad tromboembólica que está publicada, que hay reportes del 21 al 69% de los pacientes. Entonces esa es la duda existencial que nos hace pensar en esto, ¿no? Heparinoprofilaxis, dosis anticoagulante, bueno, pero creo que las recomendaciones están un poquito más claras a quién ponerle más dosis anticoagulante o a quién terminar anticoagulando también, ¿no? Sí, a mí me gustaría que